vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Obvio, ¿no? Sucede que no es lo mismo que le suba la bilirrubina a un adulto, a un niño o a un recién nacido. ¡Doctora! ¡Mi bebé se puso amarillo! Tranquilo, papá, es muy común en los bebés. Esa coloración amarillenta de la piel se llama ictericia y se produce por la acumulación de la bilirrubina en el tejido subcutáneo. Casi el 70% de los bebés de término y casi todos los bebés pretérmino presentan ictericia. Es un proceso fisiológico. Lo que hacemos es controlar los niveles de bilirrubina en sangre para que no suban tanto como para causar daño. Eventualmente, el bebé puede requerir tratamiento, fototerapia, que es simplemente ponerlo bajo la luz de una lámpara especial. La bilirrubina es un pigmento producto de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina. El glóbulo rojo, cuando cumple su ciclo vital o cuando hay en exceso, se destruye y libera la molécula de hemoglobina que se degrada a bilirrubina, que es una molécula lipofílica, insoluble en medio acuoso y circula en sangre unida covalentemente a la molécula de albúmina. ¿Cómo la eliminamos del organismo? Entra en el hepatocito, donde se hace parcialmente soluble a través del monoglucurónido o diglucurónido, para ser eliminada por vía biliar intestinal o renal. La bilirrubina circulante en sangre que nosotros medimos en el laboratorio es entonces el resultado del equilibrio entre su producción y su metabolismo. Los bebés nacen con un exceso de glóbulos rojos y al ser destruidos liberan el exceso de hemoglobina que se metaboliza a bilirrubina en un hígado inmaduro todavía, que rápidamente se ve superado. Entonces, la molécula lipofílica, que no pudo ser glucuronizada, se acumula en los tejidos. Todo este proceso es fisiológico, hasta que deja de serlo y se vuelve dañino. La molécula lipofílica de la bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica y se acumula en el cerebro, dañando estructuras y siendo potencialmente mortal si no se la frena. Lo que sería el kernicterus. Un porcentaje muy alto de los bebés, sobre todo los prematuros, presentan hiperbilirrubinemia. Pero, ¿cuándo intervenimos con las herramientas terapéuticas disponibles para evitar la progresión a kernicterus? Para diagnóstico y seguimiento del tratamiento existen los nomogramas de riesgo. ¿Riesgo de qué? De que aumente tanto la concentración de bilirrubina como para provocar encefalopatía. Son valores de bilirrubina sérica total en función de las horas de nacimiento, con presencia o no de factores de riesgo. Según si están o no los factores presentes, esto dará una u otra curva. Hay muchos factores, además, que influyen en el aumento de la bilirrubina en sangre. Por un lado, está aumentada su producción, y por el otro, restringida la eliminación, sea por la inmadurez hepática, por un microbioma intestinal aún en formación en los bebés, el aumento de actividad de la beta-glucuronidasa a nivel intestinal. Los bebés alimentados con leche de fórmula, por su mayor contenido lipídico, están más protegidos porque se inhibe de esa manera la reabsorción intestinal. Por otro lado, la baja motilidad intestinal en los bebés hace que se aumente la reabsorción. Reforzando el concepto, no hablamos en neonatología de un valor patológico o normal de la bilirrubina sérica, sino de valores a los cuales, según las horas desde el nacimiento, el bebé se encuentra con mayor o menor riesgo de que se eleve la bilirrubina lo suficiente como para atravesar la barrera hematoencefálica y provocar daños. Ahí es donde hay que intervenir. Este que se ve en la diapo, en la imagen, es el normograma más reciente. Ahí en la imagen vemos la cita del trabajo. Es el que usamos actualmente en el hospital.
También se evalúa el ritmo de ascenso del valor y se ajusta la terapéutica según el descenso. Por lo tanto, se puede solicitar dosaje de bilirrubina total en sangre cada 6 horas. La necesidad de controlar los niveles de bilirrubina en el neonato, además de la altísima incidencia de esta situación, hace que la determinación de bilirrubina en sangre deba estar disponible por guardia las 24 horas para cualquier laboratorio que esté en una institución donde nazcan bebés. Con métodos precisos y exactos, la indicación de tratamiento, sea fototerapia o exsanguinotransfusión, y el monitoreo del mismo, todo se basa en la bilirrubina total sérica. La dañina es la molécula lipofílica, sería la bilirrubina no conjugada, que entra al sistema nervioso. Pero los nomogramas están diseñados con valores de bilirrubina total en sangre. Ojo, no hay que confundir a los médicos. ¿Con qué métodos cuenta el equipo de salud para dosar bilirrubina? Hay 2 tipos de métodos: invasivos, que implican el dosaje de bilirrubina en sangre y por lo tanto implican una punción venosa, y los no invasivos, que evalúan el valor de bilirrubina sérica por observación clínica o con el bilirrubinómetro transcutáneo. En el año 1969 se publicó este trabajo que correlacionaba la observación clínica con los valores de bilirrubina total en sangre, según las áreas que el bebé tenía pigmentadas. Los métodos no invasivos son excelentes, pues son absolutamente inocuos e indoloros para el bebé, pero lamentablemente evidencian una notable imprecisión a los valores de decisión y seguimiento terapéutico. Es decir, con valores de bilirrubina sérica superiores a 12 o 13 mg/100, según el bilirrubinómetro transcutáneo, es necesario confirmar con muestras de sangre en el laboratorio, y en presencia de factores conocidos de riesgo, de entrada se controla al bebé con el laboratorio. El objetivo es detectar tempranamente la posibilidad de hiperbilirrubinemia severa y entonces intervenir con fototerapia o exsanguinotransfusión o ambas para evitar la presentación de kernicterus. ¿Qué métodos contamos en los laboratorios? El gold estándar es cromatografía líquida de alta performance. Obviamente muy poco práctico, porque es necesario un resultado en el momento y no está disponible esa tecnología para uso clínico. Por lo tanto, nuestros métodos deberían ser trazables al gold estándar. Los equipos de gases en sangre cuentan con oxímetros, donde se miden las distintas fracciones de la hemoglobina, oxihemoglobina, metahemoglobina, carboxi y también bilirrubina. Un haz de luz atraviesa una cámara donde se posiciona la sangre previamente hemolizada, en general por ultrasonido. El espectro de absorción se analiza a distintas longitudes de onda y así obtenemos por ley de Lambert-Beer la concentración de las distintas moléculas. Tiene la gran ventaja de la poca cantidad de sangre entera que se requiere, aunque debe estar perfectamente anticoagulada y homogeneizada para dar resultados reproducibles. Es lineal en los valores de decisión, de 10 mg/100 hasta 25, según el oxímetro, pero a valores más elevados es dudosa la posibilidad de diluir la muestra. Tiene controles de calidad externos e internos en todos los niveles de valores, aunque los internos en general son del mismo fabricante del oxímetro. Y como desventaja, podemos mencionar que mide solo la bilirrubina total. De cualquier manera, recordemos que los nomogramas están diseñados para la bilirrubina total sérica. El método químico es el más antiguo y se basa en las características de solubilidad de las distintas fracciones de la bilirrubina, así como también de su capacidad para reaccionar con el ion diazonio, dando un cromóforo en fase acuosa. Así, la bilirrubina directa es la soluble en agua, es decir, todo el diglucurónido y parte del monoglucurónido presente en la muestra. La bilirrubina total es la que resulta después de tratar la muestra con benzoato o vanadato, según el método, que es el llamado el acelerador, que solubiliza todas las fracciones.
La indirecta, que sería la resta de la total menos la directa, representa la fracción no conjugada más el monoglucurónido parcialmente insoluble. Y esta es la peligrosa para el neonato, por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, por justamente su lipofilicidad. En el método original, descrito por Jędrasik y Grof, se agregaba cafeína para disociar la bilirrubina de la albúmina. Una ventaja es que diferencia la bilirrubina total de la directa. La directa equivale a la conjugada, lo cual es importante para identificar posibles problemas hepáticos en el neonato, entre otras, por ejemplo, una atresia biliar. Y si la hiperbilirrubinemia es a expensas de la conjugada, hay menor riesgo de daño a nivel del sistema nervioso central. La gran desventaja es que se dosa en plasma o suero, y si bien utiliza poca cantidad, siempre es más que si se dosara sobre sangre entera. Hay muy pocos controles y calibradores en el mercado con niveles de decisión neonatal. No siempre están disponibles. Estoy hablando de controles y calibradores con valores del orden de los 20 miligramos por ciento, 18 miligramos por ciento. Es ventajoso en este método de química tradicional poder diluir la muestra fácilmente, porque es suero o plasma, para que a valores muy altos de bilirrubina total entre dentro del rango de linealidad del método. Hay controles de calidad internos y externos de terceros. Si bien se pueden procesar muestras con microcoágulos, la hemólisis invalida el resultado. La química seca surge como gran alternativa de seguridad a la manipulación de muestras, tubos y reactivos de la química tradicional, así como también a la producción de residuos. Hoy no sé si representa una mejora en ese aspecto. Con respecto a la determinación de bilirrubina, el método de slides, o diapositiva sería, combinados hace que se pueda dosar, cuantificar la fracción no conjugada exactamente, a diferencia de la química tradicional que de alguna manera la estima. El slide BVC, bilirrubina no conjugada / bilirrubina conjugada, utiliza un mordiente catiónico donde la muestra, previamente tratada con cafeína para disociarla de la albúmina, se prende y se analizan los distintos picos de absorción de la bilirrubina no conjugada, la monoconjugada y la diconjugada, estableciendo sus concentraciones como áreas bajo la curva. Por otro lado, también existe en química seca el slide TEBIL, que usa el método químico tradicional. El dosaje de las distintas fracciones de la bilirrubina por química seca es comparable a las obtenidas por cromatografía líquida de alta performance, con lo cual nos acercamos al gold estándar, con la posibilidad de estimar además la fracción delta. Aunque en el diagnóstico y tratamiento de la hiperbilirrubinemia en el neonato solo usamos la bilirrubina total. Representa una gran ventaja de química seca el hecho que la mala de la película, la bilirrubina no conjugada, es dosada exactamente. Pero no nos olvidemos que los nomogramas que utilizan los médicos están basados en la bilirrubina total, que siempre es un poco mayor que la fracción dañina, por lo que establecer el tratamiento y seguimiento en base a ese dato es más seguro para el bebé, sobre todo considerando que la fototerapia es bastante inocua. Un problema de la química seca, al igual que la tradicional, es que requiere mayor cantidad de sangre que la oximetría, y al tener que centrifugar tiene una demora. También es necesario que el plasma o el suero que se utilice esté totalmente libre de hemólisis y fibrina, ya que si se deposita una pequeña parte de la fibrina en el slide, invalida la reacción. La Asociación Americana de Pediatría establece periódicamente consejos para seguir de diagnóstico y tratamiento, con valores de corte y seguimiento en base a informes y publicaciones que se realizan a nivel mundial, ya que no es posible establecer experimentalmente valores a los cuales la bilirrubina provoque encefalopatía, por razones éticas.
hay muchos puntos insuficientemente comprendidos y una alta variabilidad interindividual, quizá por la indeterminada permeabilidad de la barrera hematoencefálica. No es lo mismo el seguimiento del prematuro que del bebé de término. Lo más indicado para abordar esta temática es identificar tempranamente factores predisponentes para seguir más de cerca a ese bebé, para evitar, obviamente, que presente hiperbilirrubinemia severa. Y cuando no se encuentran o no existen estos factores predisponentes, igual es necesario un seguimiento clínico y eventualmente de laboratorio.